Hola, buen día. Bienvenidos al segundo video. Antes que nada, quiero agradecer a las personas que se tomaron el tiempo para darme recomendaciones para mis próximos videos. Hoy vamos a ver el tema de una metáfora de las emociones. Para empezar, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción natural y espontánea provocada por estímulos que provocan reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Entonces, a partir de ese concepto podemos identificar que una emoción pues es normal, es universal. Y en ocasiones muchas personas clasifican las emociones de negativas y positivas, cuando realmente pues son universales, tienen una función tanto negativa como positiva a la vez. ¿Por qué? Porque nos ayuda a adaptarnos a nuestro medio y a experimentar y expresar la emoción, ¿sí? Entonces, a partir de lo que trabajamos en terapia, lo que nosotros hacemos es lo siguiente: nosotros ayudamos con técnicas a controlar la intensidad de las emociones, porque todos vamos a experimentarlas, pero mucho desconocimiento existe de la mayoría de las personas de cuántas emociones existen. Conocemos las básicas por lo que hay en nuestro entorno, lo que escuchamos o las que se escuchan más seguido. Entonces, hay un desconocimiento, y ese desconocimiento provoca que no exista una etiquetación correcta de nuestras emociones específicas. Entonces, yo los invito a todos a que descubran cuántas emociones son, y van a descubrir que sí son muchas, ¿sí? Entonces, esa va a ser una tarea que les queda, ¿sí? A partir de una metáfora que se llama la ola de las emociones, que es muy expresada en libros de psicología, habla sobre que es importante entender que las emociones no son predecibles. No se puede medir la intensidad, no se puede medir la velocidad en que llega, el mantenimiento de ella, en qué momento surge, en qué momento baja, qué se necesita para descubrirlo. Entonces, son incongruentes, no hay congruencia sobre cómo surge la emoción a partir de los estímulos. Entonces, sí es necesario entender que la interpretación que nosotros realizamos a lo que nos está pasando provoca ciertas emociones. Y uno de los aspectos fundamentales pues es el procesamiento de pensamientos, que en ocasiones no controlamos lo que pensamos, y esta provoca que tengamos emociones, y estas deriven consecuencias que nos equivocamos a la hora de actuar. Entonces, sí es importante que para entender que la salud mental tenemos que tener equilibrio en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y nuestras conductas. Entonces, posteriormente vamos a ver los otros conceptos, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, yo puse 5 ejes principales que se necesitan para que una persona pueda tener una regularización adecuada de las emociones. Uno es el ejercicio físico, la respiración, la calidad del sueño, la alimentación y los hábitos y el control de adicciones, ¿sí? Antes que nada, dentro de lo que a veces pasa es que ciertas personas, por ignorantes que son, dicen que solamente se va a terapia a expresar las emociones y a llorar. Y no se trata solamente de eso. Bueno, sí lloran en ocasiones, pero el objetivo de la terapia es encontrar el diálogo interno, los pensamientos que surgen a la hora de reflexión, de interpretar su mundo. Entonces, sí es relevante entender que no se va al consultorio solamente a expresar la emoción. Eso lo pueden hacer con cualquier persona. Con un psicólogo científico se trabaja la estructuración y el análisis de nuestros pensamientos y cómo estos tienen efectos en nuestras emociones. Entonces es importante comprender que en psicología debemos entender que se va a terapia a comprender nuestros pensamientos y a comprender nuestras emociones y por qué surge. Y a partir de eso poder modificar nuestra conducta y nuestra forma de ser para resolver los problemas que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la metáfora de la ola de las emociones, ahora con el ejercicio físico. Imaginemos que una persona que no realiza ejercicio físico y está en estas olas emocionales, pues obviamente no va a tener la capacidad física para controlar la intensidad. Por eso es fundamental que las personas realicen ejercicio para poder controlar, regular sus emociones. Ahora, una vez que una persona empieza a hacer el ejercicio y tiene una intensidad alta de emociones, pues con el ejercicio se regula la intensidad. Y es fundamental
pero no es la clave esencial. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el ejercicio físico, pero si no modifico mis pensamientos y no modifico mis conductas, siempre voy a tener los patrones equivocados y destructivos de lo que estoy haciendo en mi día a día. Y por ende, ¿qué va a pasar? Pues que tenga dificultades para qué, para formar pareja, para seleccionar a mi pareja, para seleccionar a mis amigos, para seleccionar, para tener una convivencia sana, para disfrutar mi trabajo, para disfrutar las actividades que hago diarias y que no puedo resolver. Y imaginemos que una persona hizo ejercicio, regula sus emociones, pero no controla sus pensamientos y además carece de habilidades sociales. Obviamente sus problemas nunca se van a resolver porque necesita las habilidades suficientes para resolverlas día con día, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta algo. El ejercicio físico es fundamental y lo tenemos que hacer durante toda nuestra vida, pero sí es importante que tengas la introspección adecuada sobre cómo realizas tus pensamientos y cómo los ves como realidad. Entonces, presten atención a sus pensamientos para descubrir qué están haciendo día con día, ¿sí? Ahora, técnicas de respiración. Esto se asemeja mucho con el ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, controlamos nuestra respiración y logramos que de cierta manera se regulen las emociones. Pero sí es necesario que en terapia les enseñemos técnicas de respiración. ¿Para qué? Para llegar a puntos de concentración adecuados y hacer interpretaciones individuales de nuestros pensamientos. Es decir, llegar a un estado mental que pocos pueden llegar. Y en ocasiones a muchos les es muy difícil eso porque no están acostumbrados a tener ese nivel de concentración donde dejen la mente totalmente en blanco. Entonces, sí es difícil ese trayecto, pero no es una excusa. Sí se puede trabajar con mucha insistencia, persistencia y práctica. Entonces, a veces la técnica sí se necesita y la técnica es fundamental, ¿sí? Entonces, eso se aprende en terapia. Otro punto es la calidad del sueño. Pues obviamente si nosotros dormimos bien durante todos los días y regulamos nuestro sueño y en cuestión de calidad es bueno, pues obviamente nuestro sistema nervioso descansa adecuadamente y podemos controlar nuestros pensamientos y eso nos da la energía suficiente con el día para que en el día podamos interpretar nuestros pensamientos, llevar una estabilidad adecuada y nuestro cerebro trabaje una marcha adecuada. Entonces sí es fundamental la calidad del sueño y esa no se discute, ¿sí? La alimentación. Aquí hay un aspecto importante que debo de tomar en cuenta. Todos sabemos que debemos de comer sanos y el factor importante de lo que genera el estado de salud mental el hacer eso. Pero hay un punto esencial. Hay en ocasiones, y me ha pasado en casos, que existen pacientes que tienen una predisposición fisiológica, es decir, que tienen dificultades vulnerables para controlar sus emociones, que no se debe a ningún pensamiento, que no se debe a ninguna creencia central, que no se debe a ningún factor de preocupación, pero tiene una estabilidad emocional. Eso en ocasiones se debe a que esa persona necesita ciertas sustancias, ciertas activaciones de ciertos neurotransmisores que deben de trabajar. Aquí es importante que nosotros como psicólogos identificamos eso y derivemos con los especialistas adecuados para que trabajen la sustancia que necesita ese cuerpo para poder regular sus emociones. Entonces, hay en ocasiones que hay casos donde no se puede hacer nada más que derivarlos con un especialista adecuado para que estimulen eso para poder controlar. Si ya en el aspecto psicológico no se logra controlar, pues sí se necesita que vayan con un especialista, ¿sí? Siguiente, los hábitos y las adicciones. Obviamente si una persona no controla su día a día con rutinas adecuadas, saludables, placenteras y tiene control de las adicciones, que son muchas actualmente, pues obviamente va a caer en problemas emocionales. Entonces, sí es necesario que nosotros aprendamos a tener constancia en nuestras conductas que hacemos día con día, que no sean destructivas y que no nos hagan daño, porque en ocasiones, lo voy a decir así, nuestra fuerza de voluntad, lo voy a ver en otros videos, es muy delimitada. Entonces en ocasiones queremos hacer cambios y no los podemos realizar porque no existe el mecanismo necesario para lograrlo, ¿sí? Si se dan cuenta, pues a grandes rasgos ese es el tema que quería yo abarcar. Podemos llegar a la conclusión y el aprendizaje de que
Las emociones son reacciones provocadas por estímulos y son naturales. Todas las vamos a tener, pero la clave es cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar la intensidad? Si aprendemos a regular las emociones, obviamente nos va a ayudar a tener una vida mejor y saludable. Entonces, es importante aprender técnicas para controlarlas, ¿sí? Entender que las emociones son derivadas por interpretaciones de pensamientos. En el futuro vamos a analizar más pensamientos para que comprendan cómo se estructura y cómo provoca estados emocionales, ¿sí? Y que provocan una consecuencia grave en nuestras conductas, ¿sí? Entonces, recordemos que los 5 ejes principales para ello es el ejercicio físico, la respiración, el sueño, la alimentación y los hábitos saludables. Entonces, trabajando esos aspectos podrás tener un control emocional adecuado. Recordar que para que se cumpla todo ese ciclo tienen que ser las 5, no se vale que no nada más una. Se tienen que cumplir las 5 para poder controlar nuestras emociones. En conclusión, este es el tema del día de hoy. Solo para finalizar, quiero dar un aviso informativo de mi situación, porque todos me preguntan constantemente que cuándo va a tener mi consultorio. Posiblemente la siguiente semana ya me entreguen el lugar donde voy a estar ejerciendo mi profesión. Entonces, posiblemente a partir del 15 de noviembre ya voy a tener mi consultorio permanente donde van a poder agendar todos mis pacientes en diferentes horarios. Yo sé que en estos momentos ha sido difícil adaptarse a ir solo martes, jueves y sábado. Entonces agradezco ese punto y espero que este tema fuera productivo e interesante. De igual forma, me gusta hacer los videos cortos que tengan un aprendizaje, pero conforme vaya pasando los videos, vamos a profundizar más de cada tema y de acuerdo a las preguntas que puedan surgirme o sugerirme o dudas que tengan, los estoy para apoyarlos y trato de sintetizar todo para que sea entendible para todas las personas. Entonces agradezco que vean mis videos y